utiliza en la teología para explicar los sentimientos divinos. Antropomorfismo. Antropos, hombre, morfos, forma. Es un concepto muy útil cuyo sentido necesitamos comprender. Es una palabra que nos explica el doctor Genuis sobre Dios. ¿Cómo puede nuestro glorioso Dios hacer entender por nosotros, seres limitados y finitos? Él, siendo inefable, usa terminología humana, conceptos humanos, para explicar lo que de otra manera nos sería incomprensible. Hay ocasiones que yo de verdad siempre le digo, no ocasiones, sino de verdad que siempre le digo al Señor, explícamelo con bolitas y palitos, ¿no? Explícamelo porque soy lenta para entender las cosas. Dame ese entendimiento, Señor, para comprender lo que tú estás hablando en mi vida. Y con bolitas y palitos, porque ¿cómo empiezan los niños en la escuela? Con bolitas, ¿no? Bolitas de papel, bolitas en dibujos, ¿no? Y cómo es que el niño se va a desarrollar a un propósito. Entonces venía eso, dice que cómo es que Dios se da a entender con nosotros, ¿no? La ira es algo que todos hemos sentido, un padre enojado, un jefe enojado, un policía enojado. Cuando se aplica tal enojo a Dios, tenemos que recordar cómo aprendimos en el estudio de Dios, que todos los atributos de Dios operan en unidad perfecta. Un atributo en particular no predomina sobre los demás. Así, en cuanto a Dios, aunque su ira no es un atributo, está equilibrada con el atributo de la justicia. Y su justicia con su amor. Por lo tanto, decimos que la ira de Dios no es malévola, no es caprichosa ni vindicativa. Y podemos ver cómo Dios nos advierte sobre la ira. Cómo Dios nos advierte, como en ese semáforo, que no te cruces el semáforo cuando está en rojo. Más bien, sí, cuando está en rojo, porque puede pasar un accidente. Salvaguardar tu vida, salvaguardar tu salud y salvaguardar la vida de otros. O sea, no nada más quiere guardar tu vida, sino también la vida de otros. ¿Cómo es que no es limitada la voluntad de Dios? Entonces, así es Dios con nosotros. Sus atributos no tienen un límite. Siempre hay un equilibrio en todo. Todo tiene un equilibrio delante de Dios. No solamente es, pecaste, pues te piso. Pecaste y fuego sobre ti. No, ¿cómo es que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos? A través de Jesucristo, quien pagó por el perdón de nuestros pecados. Entonces, pero su ira justa y real, el hombre o la mujer que no viene al arrepentimiento sentirán hoy o mañana la furia merecida por su pecado. Y podemos recordar el diluvio en Génesis 6, podemos recordar Sodoma y Gomorra, Génesis 19, hay algo en Sodoma y Gomorra, cómo es que Dios le permite, ¿no?, a Lot que sea salvo, ¿no?, de la ira venidera, que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra por el pecado tan grande que había en ese lugar. La perversión era tan grande, hasta los niños. ¿Y cómo es que Dios tenía un plan perfecto? ¿Cómo es que Dios tenía un plan perfecto? Que a través de que Dios iba a usar esos ángeles para sacar a Lot y a su familia, venía a mi mente, ¿no?, y decía, si ya lo está sacando, si le está enviando a ángeles para que lo saquen, todavía hasta de la mano los lleva, ¿no? O sea, le dice, vas a ir a tal lugar. Recordemos que la voluntad es buena, agradable y perfecta. Lo está sacando de ese lugar. ¿Y cómo es que todavía Lot se atreve a decir, pero mejor déjame ir a tal lugar? ¿Cómo terminó su familia de Lot? En pecado. Las hijas fornicaron con el papá para que la descendencia no quedara ahí. Entonces Dios a veces nos da una alternativa
y vemos del lodo que nos sacó, de la suciedad en la que nos sacó, de todo aquello que nos sacó, y estamos viendo lo que está haciendo, pero todavía nosotros le decimos, mejor acá, ¿no? De este lado, queremos hacer las cosas a nuestra forma. Cuando Dios ya nos ha marcado un camino, ha trazado un camino. Entonces, el ver, ¿no? Cómo la ira de Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Hay muchos documentales en el que algunos no encuentran dónde está Sodoma y Gomorra, otros dicen que está en este lugar, otros en este lugar, pero fue destruida. Y podemos ver la misericordia de Dios que Dios tuvo con Lot, por Abraham, que intercedía por Lot. Entonces, Génesis 19 también podemos ver en Ananías y Zafira cómo fueron destruidos, y que ahí fue la avaricia, la codicia, pero sobre todo fue el orgullo, porque el problema lo leíamos anteriormente, ¿no? Sí, sustrajeron parte del dinero por esa propiedad que habían vendido, pero ¿qué hicieron? La hicieron pasar como que estaban entregando ese dinero exacto. O sea, para que todos vean que estamos dando lo mismo, pero que en el trasfondo Dios conocía el corazón, el orgullo. Que todos vean, que no se den cuenta. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dicho, tomamos 5 pesos? Hubiera sido diferente, pero no. Sin embargo, aparte de que tomaron, la hicieron pasar porque iba intacta la cosa. Entonces, bien dice la palabra de Dios que Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. También podemos ver, el mismo Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Propiciación, el remedio contra la ira divina. Acuérdense que Pablo nos habla de 4 puntos que nos está explicando lo que Cristo hizo en la cruz. Propiciación, el remedio contra la ira divina. Leímos al principio de esta discusión el texto: en esto consiste el amor de Dios, que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Juan 4:10. Cristo Jesús aplicó la ira de Dios cuando murió en la cruz. Asumió en ese acto voluntario el castigo que todo pecador merecía. Sobre él, en esa cruenta cruz, la justa ira de Dios fue descargada. Él tomó nuestro merecido castigo. Allí apaciguó la ira de Dios. Imagínate que venga uno de tus hijos, cuando vas a corregir a uno, que venga otro y que te diga, no mamá, conmigo, yo mamá, a mí ponme el castigo de mi hermano, vas a lavar los trastes todo un mes, mamá, yo lavo los trastes todo un mes. Eso fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él tomó ese lugar, esa ira, esa consecuencia, esa muerte eterna en el infierno. Él se puso por nosotros. Él tomó nuestro merecido castigo. Dice que allí apaciguó la ira de Dios divina. Por esa verdad es que todo aquel que en Él cree, en todo aquel que acepta a Jesucristo, todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, ya no está bajo la ira divina, sino que disfruta de la gracia. Todo aquel que cree que Jesucristo murió por el perdón de sus pecados. Sino que disfruta de la gracia. ¿Por qué gracia? Recordemos que es un don inmerecido, que no es por obras para que nadie se jacte. Es por gracia, por la misericordia de Dios, el perdón y el favor de Dios. La propiciación entonces es la primera gran verdad que aprendemos en cuanto a la solución de Dios para nuestra condición de pecadores. Al recibir esta enseñanza, recordemos
que todo aquel que rechaza a Jesús, que desprecia ese magnánimo sacrificio, no solo sigue bajo la terrible ira de Dios, sino que ésta se multiplica por el sencillo hecho de haber despreciado el redimido de Dios por medio de su Hijo amado. Y sí nos hemos dado cuenta, ¿no? Sí nos ha permitido ver Dios como muchas personas no han querido. No han querido, y no han querido muchas veces ni siquiera escuchar. No te dan la oportunidad, que te dicen, no tengo tiempo ahorita. Ajá. Pero también a quien ha tenido ese tiempo, nos han escuchado, han recibido, pero al final de cuentas han dicho, mejor, yo no quiero ningún compromiso. Todas dicen, no quiero ningún compromiso, ahorita no tengo tiempo. También nos habla con relación a la redención. San Pablo habla de un segundo término que también está cargado de un profundo significado en cuanto a la solución divina para el pecado. Redención. Redención quiere decir pagar la demanda que pide la ley. Se redime algo cuando se paga su valor total para poder poseerlo. Nos dice San Pablo que Jesús ha logrado tal redención para nosotros. Vamos a leer Efesios 1:7. ¿Quién me apoya, por favor? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice, en él tenemos redención mediante su sangre. Muchas veces nosotros cuando nos cortamos con la aguja, cuando nos picamos con la aguja, como chillamos. Ajá. Y él derramó toda su sangre por ti, por mí, por los pecados del mundo entero. Toda. Dice que fue traspasado, ¿no? Con una lanza. Salió toda su sangre. Entonces, cuando fue golpeado, ¿cómo es que su sangre fue derramada? Fue humillado, fue escupido, y él no dijo ninguna palabra. Decía Isaías, ¿no? Que fue como cordero al matadero sin decir palabra. Colosenses 1:12 al 13 y 14. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿En quién tenemos perdón de pecados? En Cristo Jesús, por su sangre. Dice que por su sangre. Entonces no fue cualquier cosa. De verdad que es fuerte esto, cuando Dios te deja verlo, cómo va haciendo eso. Hace rato les decía, ¿no? A ver, da tu hijo por el borracho, da tu hijo, pero no ver la magnitud. O sea, no nada más es en darlo, ¿no? Sino aquí nos habla que fue desgarrado, por ese borracho, por esta mujer que cometía pecado a cada rato, ¿no? Que vivía según en una verdad, pero que vivía en una vana manera de vivir, ¿no? Una vida vana, una vida vacía. Entonces, imagínate, o sea, toda su sangre fue derramada por el perdón de nuestros pecados, fue golpeado, fue latillado. No es cualquier cosita. Dice, en el huerto, en tiempos de la esclavitud, todos los hijos nacidos de los esclavos pasaban también a ser posesión del amo,
Nada le pertenecía al esclavo, todo era propiedad del dueño. En el huerto del Edén hubo una autoventa. Nuestros primeros padres, al comer de la fruta prohibida, se vendieron a la esclavitud del pecado. Desde entonces, automáticamente, todo ser nacido pertenece al pecado. Pero Dios, nuestro primer dueño, nos amó tanto que para rescatarnos de esa terrible esclavitud, mandó a su Hijo para redimirnos. Él, con su sangre, pagó el precio total de nuestra redención. Quisiera hacer una, pero no. Entonces podemos ver cómo fue el pago a través de su sangre. Él fue el precio de nuestra redención. Se cuenta de una historia con relación a Abraham Lincoln, que libertó a una esclava en una gira política como candidato a la presidencia. Llegó a un poblado en el momento que venían esclavos en la plaza central. Una joven negra, agraciada y hermosa fue ofrecida en venta. Lincoln se acercó para ver la suerte de la joven. Viendo las miradas lujuriosas de los que hacían procesiones por ella, con compasión decidió rescatarla, ganó la subasta y con muchas dificultades llevó a la renuente esclava en su carroza. Ella, no sabiendo qué esperar, miraba a Lincoln con odio y desprecio. Pero él, tomando del documento de venta, lo firmó declarándola libre. La desencadenó y saltó diciendo: compré para darte libertad, te compré para darte libertad. Ella por fin reconoció el acto misericordioso por parte de aquel desconocido, comenzó a llorar de gratitud, se tiró de rodillas ante él, entre sollozos le dijo: si eres un caballero tan noble y generoso, me entrego libremente para servirte el resto de mi vida. Dice que ella lo volteaba a ver con odio. ¿Y con qué? Y con desprecio. Y muchas veces, cuando a nosotros se nos acercaron a compartirnos, ¿cómo fue la reacción? Y podemos ver ahorita en el mundo, cuando nos acercamos para hablarles de Cristo, para compartirles el Evangelio, ¿cómo reaccionan con nosotros? Que a final de cuentas no nos lo hacen a nosotros, se lo hacen a Dios. Con odio y con rencor. Todavía hasta te ofenden. Recibe esas ofensas uno, ¿no? Pero no se dan cuenta que Dios los quiere hacer libres de una esclavitud. Que Dios nos quería hacer libres de esa esclavitud de pecado en la que vivíamos. De mentira, de engaño, de odio, de rencor, de resentimiento. Y eso era lo que Dios nos ofrecía: libertad. Libertad de vivir una vida eterna en el infierno. Y ahora nosotros que nos toca vivir esto y transmitírselo a nuestras generaciones, podemos ver la reacción de las personas. Voltean con odio, voltean con ira, con desprecio, cuando lo que Dios está ofreciendo es la libertad, por amor, por gracia, por misericordia. Por gracia, ¿por qué? Porque no les está pidiendo que hagan algo, no les está pidiendo que entreguen una casa, no les está pidiendo que entreguen, no, nada. Es un don inmerecido. No les está diciendo: si haces estas obras te voy a dar libertad. No. Dios está ofreciendo esa libertad a través del Evangelio, a través de que vengan a Jesucristo, que le reciban, que les está ofreciendo libertad. Dice que por sus llagas fuimos sanados de ese odio que albergaba nuestro corazón, de esa amargura, de ese menosprecio que había en nosotros. Eso es lo que quiere Dios: sanar esas heridas de rencor, de odio. Entonces, ¿qué ejemplo de lo que hizo Jesús nos dice San Pedro? Vamos a leer Primera de Pedro 1, 18, 19. ¿Alguien que me pueda apoyar, por favor?
Por si alguien me puede ir dando la... ¿A qué horas termina la clase, perdón? A las 11. ¿A las 11? Ok. Primera de Pedro 18-19. ¿Quién me puede apoyar o...? Amén. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Dice que no habéis sido redimidos con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin tacha y sin mancha. Y es lo que compartimos, ¿no? Muchas veces. Quizás tu varón no te valore, quizás tus padres no te valoren, quizás tu esposa no te valore, quizás tus hijos también hayan fallado, no te dan ese valor, pero hubo alguien que nos amó con todo. Y Él es Cristo Jesús, que dio toda su vida, toda su sangre, que Él recibió todo ese castigo por nosotros. Que Él sí nos amó con un amor limpio, puro y genuino. Y que en Él debemos de estar complacidos y agradecidos. Porque Él mirando lo imperfecto, Él mirando la maldad que había en nuestros corazones, Él mirando el pecado que había en nosotros, las irreverencias, Él mirando la desobediencia, Él mirando la altivez, el orgullo, la soberbia, todo lo que es pecado en nosotros. Él dijo: yo doy mi vida por ella, yo doy mi vida por Él, no porque está haciendo lo bueno. Que Él tuvo misericordia de nosotros. Entonces, eso nos tenemos que abrazar, nos tenemos que arraigar de la palabra de Dios. Aquí Dios nos dice que Él dio su vida por nosotros, que Él entregó toda su sangre por nosotros. Abrazarnos de su palabra. Tal vez mi esposo no dé su vida por mí, pero hubo alguien que ya dio su vida por mí, y Él es Jesucristo. Tal vez Él no mire el trabajo que uno lleva a cabo, pero Dios lo mira. Dios mira mi levantar, mi caminar. Él mira mi corazón. Entonces, arraigarnos a la palabra de Dios. Si tú y yo hemos sido redimidos a cambio de tan gran precio, ¿por qué seguimos entregándonos al pecado? Y no vamos tan lejos. Con una palabra se dice todo: por desobediencia. Por desobediencia es que uno regresa al pecado. ¿Por qué? Porque ahora conocemos la voluntad de Dios. Conocemos el plan perfecto de Dios. Entonces, cuando uno regresa, es por desobediencia, porque uno no quiere hacer la voluntad de Dios. Más adelante dice, vamos a Hechos 20:28. Primera de Corintios 6:19, 20. Y segunda de Pedro 2:1. Yo leo segunda de Pedro 2:1. ¿Y quién me ayuda con Hechos 20:28? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Amén. Y primero de Corintios 6:19. Y 20. 19, 20. Sube la de Pedro.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, ignorar es cuando no tienes el conocimiento, ignoramos cosas, ¿sí? Pero ahora en este tiempo nosotros no es que nos falte ese conocimiento. Sabemos que somos templo del Espíritu Santo y como tal tenemos que guardar este templo, tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque habita el Espíritu Santo en nosotros, la presencia de Dios. Entonces cuando nosotros pecamos, imagínense, no es cualquier cosa, la ira de Dios está sobre de nosotros, estamos apartados. Vamos también a 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces también tengamos en cuenta que va a haber falsos maestros y que negarán a Jesucristo. Entonces tenemos que estar alertas, tenemos que estar entendidos y en esa enseñanza, en ese leer, buscar de la palabra de Dios, pedirle a Él que nos guíe, que el Espíritu Santo sea el que nos dé ese alumbramiento, que alumbre nuestro entendimiento. La justificación tiene que ver como un problema sumamente serio en cuanto a Dios y al hombre. Dios es santo, el hombre es pecador. ¿Cómo puede ese Dios santo tener contacto con un pecador? Para que esto sea posible, Dios tiene que limpiar al hombre de su pecado. ¿Y nos limpia a través de qué? A través de la sangre de Jesucristo, que es la que nos lava y nos limpia. Por ahí dicen que la sangre de Cristo cubre, no, nos lava y nos limpia de pecado. En otros lugares dicen eso. No sé ustedes si lo han llegado a escuchar, pero yo sí lo he escuchado. Entonces no nos cubre, nos lava y nos limpia la sangre de Jesucristo. Dice, ¿cómo logra Dios esa limpieza? Lo hace a través del proceso de la justificación. Vemos lo que esto comprende. Este término merece una clara explicación, ya que es un proceso indispensable para nuestra salvación. Tiene que ver con el cumplimiento de las demandas de la ley, las demandas de la justicia. Una persona justificada es aquella a la cual no se le atribuye pena por delitos cometidos. San Pablo aclara que envuelta en el proceso total de salvación está la necesidad de ser justificados ante Dios. Vamos a leer Romanos 3:24 al 25. Ya mero acabamos. Y Romanos. Si alguien lo tiene, avísenme, por favor. Voy en mí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todavía hasta nos tiene paciencia, ¿no? El fruto, ¿no? El fruto del Espíritu Santo podemos ver ahí, ¿no? Amor, mansedumbre, benignidad, paciencia, ¿no? Cómo es que Dios es paciente con nosotros. Dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y vamos también a Romanos 4, 23 al 25.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Entonces también vamos, dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. Romanos 5:9, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Pero vamos a Romanos 5, 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Entonces, esto es lo que hizo Jesucristo, que nos reconcilió con Dios a través de esa muerte. ¿Qué es lo que hizo en la cruz por nosotros? Hay dos términos legales que nos conviene comprender, lo que es amnistía y justificación. Amnistía significa perdonar sin castigar, donde no hay aplicación de justicia, sino perdón arbitrario. El de Dios no es arbitrario, es en el sentido de que su divina justicia demanda castigo de muerte. La paga del pecado es muerte. Dios demanda la muerte del que tiene pecado. Justificación, en su sentido judicial, indica que todas las demandas de la ley han sido satisfechas. Al cual era culpable se le declara justo sin delito, aplicándose esto al obrar de Dios. Quiere decir que para justificar tiene que haber muerte, ya que esto es lo que su divina ley demanda. Él en la cruz tomó el castigo en lugar de nosotros. Los latigazos se los dimos nosotros a él, nosotros seres malvados. Eso éramos nosotros, ¿sí? En la maldad en la que estábamos, en esa vana manera de vivir, en ese muertos en nuestros delitos y pecados. Recordemos que esa era la condición en la que de la que Dios nos sacó, una vana manera de vivir, una vida vacía, una vida sin sentido. Lucas 23:34, vamos, y vamos a ver lo que Jesucristo dijo en ese momento por nosotros. Dice que nosotros los hombres lo clavamos sobre ese madero por nuestros pecados. Nosotros los hombres lo coronamos con esa cruel corona de espinas. Nosotros los hombres lo levantamos sobre esa cruz. Abrimos su costado con una lanza. Nos burlamos de él mientras sufría muerte sin queja alguna. La única palabra que emitió dirigida a los que los crucificaban fue: ¿quién me puede apoyar? Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el momento de mayor agonía, Jesús nos demuestra su inmenso amor por el prójimo y nos enseña a nosotros a perdonar. O sea, cómo a pesar de que estaba en ese sufrimiento por nuestra culpa, Él todavía pide misericordia a Dios. Perdónanos, porque no saben lo que hacen. Cuando la persona está pecando sin Cristo, es porque no sabe lo que está haciendo. Y aún Cristo pidió perdón por sus pecados. Nosotros tenemos ese gran privilegio, que Él dio su vida por nosotros. Y Él
aún pide perdón por nuestros pecados. Perdónalos, Señor. Algo que a nosotros nos tiene que llevar a pedir por los demás. Aún en ese momento difícil que estemos atravesando, pedir misericordia. Perdónanos. Las pruebas que vienen a nuestra vida siempre traen un propósito. No nada más son enfocadas a nuestra vida. No nada más es enfocada a nosotros. Siempre tienen un propósito más ancho, más extenso, por aquellos que no conocen, por aquellos que no han querido. Entonces, nos quedamos, ya es tiempo, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios y nos quedamos pendientes con la reconciliación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo Jesús en la cruz? Él fue esa propiciación por el perdón de nuestros pecados, nos llevó a esa redención, nos justificó y nos llevó a esa reconciliación que se había perdido con Dios. Esa reconciliación que se había perdido cuando Adán y Eva pecaron. Esa reconciliación que nos lleva a esa relación, a esa comunión, a ese compañerismo, a esa unión con Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios.